aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús. Santo eres Jesús. El día en que no te alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no se puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que estoy loca. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no se puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque digan que estoy loca. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza, por los siglos a Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no se puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que estoy loca. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no se puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que estoy loca. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no se puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que estoy loca. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no lo puedo pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que estoy loca. El día
capítulo 18. Hay poder en el Señor. ¿Lo tienen, hermano? Lucas capítulo 18, el verso número 1, lee así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dios añada bendición a su palabra en este día. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Hace unas semanas yo les estaba hablando acerca de algunas preguntas difíciles que tenemos en la vida. Le he hablado acerca de lo dura que es la vida y de las decepciones que recibimos en la vida y de los momentos difíciles que enfrentamos en la vida que no entendemos. He hablado acerca de que constantemente nos hacemos preguntas. Mientras más va pasando el tiempo, nos hacemos algunas preguntas que son preguntas legítimas en la vida. Y una de las preguntas que yo he escuchado en diferentes ocasiones, cuando he encontrado personas que tienen problemas, y le he dicho: tienes que orar, tienes que presentarle tu situación al Señor, y tienes que orar, y tienes que depender de Dios. Me ha preguntado la gente: pero ¿hasta cuándo debo seguir orando? Y es una pregunta que yo he escuchado de personas que se le ha ido su pareja de la casa, se ha ido el marido, se ha ido la mujer, y han orado por 3, 4 años, y han venido donde mí y me han dicho: yo he estado orando por esta situación, pero ¿hasta cuándo debo seguir orando? Pregunta que yo he escuchado en una habitación en el hospital, cuando hay personas que tienen familiares, seres queridos que están en el hospital y están con una enfermedad terminal. Y yo le he hablado acerca de la dependencia de Dios y de orar y de presentarnos delante del Señor en oración. Y me han preguntado así: pero yo he orado por un milagro, pero ¿hasta cuándo debo seguir orando? Preguntas que yo he escuchado de parte de personas que están solteras, que se quieren casar, y yo le he dicho: pero preséntate al Señor y pídele al Señor que Dios te ampare una buena persona para que te puedas casar. Sí, yo he orado bastante, pero ¿hasta cuándo debo seguir orando? Personas que me han hablado acerca de su falta de sometimiento al Señor y que no les gusta como ellos son. Y yo quisiera acercarme más a Dios y quisiera cambiar y quisiera ser una persona diferente. Y yo le he dicho: pues tienes que someterte a la oración. Pero me han preguntado: pero ¿hasta cuándo debo seguir orando? Jesús sabía que en la oración muchos de nosotros nos desanimamos. Cuando se trata de la oración nos visita el desánimo y nos encontramos con el deseo de dejar de orar y el deseo de darnos por vencido. Y Lucas capítulo número 18, la historia que leímos, el primer verso, es una historia con humor, una historia que yo la encuentro hasta cómica, porque nos habla de una batalla entre un juez poderoso y un juez que tenía mucha influencia, con una mujer viuda que se sentía impotente. Y el juez, la Biblia según lo describe, ni le temía a Dios, ni le temía a los hombres. Pero cuando miramos la historia de que este hombre poco le importaba de aquella mujer, miramos, mis hermanos, de que aquella viuda tenía algo importante en su vida y tenía algo que la describía, y era la persistencia que había en aquella mujer de constantemente ir delante de aquel juez y decirle: yo necesito que me hagas justicia, yo quiero que me hagas justicia en contra de mis adversarios, yo quiero justicia y no me voy a dar por vencida hasta que yo reciba la justicia que yo necesito. Y miramos un juez poderoso, un juez con mucha influencia, un juez que tenía todo el dominio
está atemorizado y está ya cansado de esta mujer que constantemente venía donde él a pedirle que le hiciera justicia. Así es que miramos una viuda, que las viudas para este tiempo estaban en la categoría más baja de la clase social. Una mujer que no tenía ningún tipo de importancia ni ningún tipo de influencia en la sociedad. Estaba en lo más bajo de las clases sociales. Y miramos a un juez poderoso, un juez con toda influencia, que ni le temía a Dios ni le temía a hombre, y menos le iba a importar a aquella mujer. Lo miramos de que aquel hombre, aquel juez es sacudido por la persistencia de aquella mujer que le pedía justicia. Y cansado de que aquella mujer insistiera, le contestó su petición. Pero ¿cuál es el punto de la historia? Nosotros cuando miramos las parábolas, hay dos tipos de parábolas. Hay parábolas que son parábolas de comparación. Jesús nos da una parábola, y es una parábola de comparación que nos dice: Dios es así. De esta forma, como yo le estoy describiendo esta historia, de esta forma es Dios. Pero hay parábolas también de contraste, diciendo Jesús no es así como lo ven este juez en esta historia. Y esta historia que nosotros escogimos o que leímos en el día de hoy es una historia de contraste que nos está diciendo el Señor. Aquella mujer insistió e insistió, y fue donde un juez que ni temía a Dios ni temía a los hombres, y por su insistencia aquel juez le contestó: cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos va a contestar vuestras peticiones. En otras palabras, lo que Jesús nos dice es: Dios quiere contestar tu petición, Dios quiere atender tu súplica, Dios quiere atender lo que tú le estás pidiendo y entregarte la petición que tú tienes delante de Él. Dios se interesa por tus oraciones. Amén. Así que la parábola que habla aquí el Señor es una parábola de contraste, diciendo el Señor: Dios no es así como este juez injusto. Aunque este juez injusto poco le importaba a aquella mujer, ahora lo que encontramos es de que Dios no es como este juez injusto. Lo que nos dice entonces el Señor es: Dios está interesado en contestar nuestras oraciones. Amén. Ahora, si esto es cierto de que Dios quiere contestar nuestra oración, la pregunta es: ¿por qué entonces nos encontramos con oraciones que no han sido contestadas? Si es cierto que Dios quiere contestar mi oración, ¿por qué entonces que yo he orado y parece como que Dios me está atendiendo a mi oración? El verso donde leímos nos dice: también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo quiero que usted marque en su Biblia o en algún papel que tenga esa expresión del Señor: orar siempre y no desmayar. Porque la realidad es que si usted está desanimado en el día de hoy y usted dice: yo he orado al Señor, yo le he pedido al Señor y mi oración no ha sido contestada, ya yo estoy desanimado, estoy listo para tirar la toalla, significa entonces que usted ha desmayado y ha dejado de orar. Significa entonces de que usted ha desmayado y se ha olvidado de la oración, porque en la vida vamos a hacer una de dos cosas: o nos desanimamos o oramos, pero es imposible que podamos estar desanimados. O oramos o nos desanimamos. Eso es lo que vamos a hacer en la vida. Y Jesús le dijo: es importante que en la vida tú ores y no desmayes. Sigue orando y no desmayes, porque si dejas de orar vas a desmayar. Si dejas de orar nos vamos a desanimar. Si dejamos de orar nos vamos a olvidar de quién es Dios. Si dejamos de orar nos vamos a olvidar de que Él puede suplir todas nuestras necesidades. Amén. ¿Oras o desmayas? El apóstol Pablo le dijo a los Efesios en el capítulo 6, el verso número 18, le dijo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí el apóstol Pablo está haciéndole claro a los Efesios: hay que mantenerse orando siempre, hay que ser persistente en la oración, tenemos que tener una oración persistente. El apóstol Pablo diciéndole a los Efesios: vamos a mantenernos orando en todo tiempo, no te desanimes, no desmayes, porque si desmayas es porque has dejado de orar. Ahora la pregunta es: ¿por qué entonces tenemos que tener una oración persistente?
escucha todas las oraciones que le hago, la primera vez que la hago, ¿por qué tengo que persistir en la oración? Y yo quisiera darle 3 ángulos o 3 puntos de mi mensaje en el día de hoy. Y quisiera contestar en esto de por qué ser persistente. Quisiera contestarle 3 preguntas. Una es por qué debo seguir orando hasta que reciba la respuesta. Otra pregunta que yo quiero contestar es ¿cuánto tiempo debo seguir orando? Y la tercera pregunta, ¿qué hago mientras espero la respuesta? Así que la pregunta es ser persistente. ¿Por qué debo seguir orando hasta que reciba una respuesta? Porque vamos y le presentamos nuestras peticiones al Señor y le decimos a Dios, Dios, te presento aquí esta petición, pero ¿para qué persistir otra vez? ¿Para qué seguir orando? ¿Para qué volver a mencionarlo en la oración? Mis hermanos, he encontrado bíblicamente de que tenemos algunas razones por las cuales nosotros debemos persistir en la oración. Miren, mis hermanos, número 1, la oración persistente va a enfocar mi atención. Cuando usted ora por lo mismo y usted le presenta al Señor la misma petición y la misma petición, no es, mis hermanos, para que usted le acuerde a Dios por qué está orando y le acuerde a Dios su petición, porque que usted le pide al Señor no le acuerda al Señor nada. Dios no necesita que usted le acuerde al Señor su petición. Dios necesita de que usted se acuerde usted mismo quién es la fuente de los recursos que usted necesita. Dios necesita que usted se acuerde usted mismo quién es quien le puede suplir sus necesidades, que usted entienda de dónde proviene la bendición, de dónde proviene la respuesta a mis peticiones, de dónde proviene lo que yo necesito. El orar persistente me ayuda a enfocarme. Es Dios quien suple mis necesidades, es Dios quien me ayuda, es Dios quien tiene cuidado de mí. El orar persistente me ayuda a enfocarme. Es Dios quien va a atender mi oración, es Dios quien va a atender mi necesidad. Alabado el nombre del Señor. Yo siempre he dicho de que si la oración nosotros la hiciéramos inmediatamente, nosotros recibíamos la respuesta a nuestra oración, pasarían 2 cosas. Número 1, fuera la oración un arma de destrucción masiva. ¿Saben, mis hermanos? Las veces que nosotros hemos orado y Dios no ha contestado mi oración, si somos como David, que le decía al Señor, Señor, haz justicia, cáele arriba a mis enemigos, que sean destruidos. Yo siempre he dicho que si David hubiese sido puertorriqueño, hubiese sido, Señor, que los mate un rayo, que le pase un tren por encima, que lo aplaste un carro. Constantemente nosotros oramos y cuando analizamos nuestra oración, miramos que nuestra oración hubiese sido una arma de destrucción masiva. Así que imagínense que Dios inmediatamente que usted orara le contestara todas sus peticiones. Y otra cosa sucedería, nosotros no pensaríamos en Dios, ni tendríamos fe en Dios, ni nosotros nos dirigiríamos a Dios, porque sería Dios como una vending machine. Usted sabe que usted va a la máquina donde usted quiere comprar su soda o sus galletitas y usted pone el dinero y usted pone el número y recibe su dulce. Imagínense que Dios fuera de la misma forma, que usted pusiera su petición y rápido recibiera su dulce. Imagínense, ninguno de nosotros pensamos en esa máquina como está diseñada. No pensamos en esa máquina cómo los ingenieros invirtieron tiempo y cómo funciona, que solo con apretar un número usted recibe lo que usted quiere. Nadie piensa en esa máquina, nadie piensa en los detalles de esa máquina. Lo único que pensamos es en el resultado. Y si Dios contestara todo lo que nosotros le pedimos,
de igual forma fuéramos nosotros, no pensaríamos en Dios ni tuviera Dios en nuestra noticia. Lo único que pensamos es en los resultados, en la bendición que voy a recibir y en nada más. Alabado el nombre del Señor. Pero mire, nos dice Mateo capítulo 6 y el verso número 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Nos dice Mateo, tienes que orar persistente y cuando ores, cuando vayas a presentarte delante de Dios, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora ya a tu Padre que está en lo secreto. Yo me puse a meditar, ¿será entonces de que la oración colectiva, cuando estamos en el templo, no será efectiva? No, hermano, de esa oración no es la que habla, es de la oración de la práctica diaria, de cuando vamos a presentarnos delante de Dios. Lo que habla acerca de la oración cuando nosotros vamos a presentarle a Dios nuestras peticiones y vamos a hablarle a Dios de nosotros mismos. ¿Sabe lo que sucede? Que cuando nos vamos con la puerta cerrada, no hay necesidad de que nosotros presumamos delante de Dios. Hay muchas personas que cuando estamos en público, y obviamente cuando estamos en público oramos de una forma diferente a como cuando oramos en privado. Cuando oramos en público hay gente que le gusta utilizar muchas palabras grandes. Oh, Dios de las profundidades, de lo profundo, de lo profundo, de lo profundísimo. Y utilizamos muchas palabras porque tenemos que hacer una buena oración y que suene bien delante de la gente. Pero cuando vamos en nuestro aposento y está la puerta cerrada, ahí podemos ser honestos delante del Señor. Ahí podemos